Hola a todas y a todos, mis muy queridos hermanos y hermanas, y sean todos bienvenidos a este canal. Me llamo Abias. Les recuerdo que soy testigo de Jehová, muy orgulloso de serlo y por supuesto íntimamente convencido de que esta organización es realmente la del Dios verdadero, Jehová. Si quieren conocer mis argumentos al respecto, les remito a los videos 3, 4 y 5 de este canal. Les propongo empezar fuerte y, si eres uno de mis hermanos o hermanas, sobre todo no te vayas todavía, podrías sorprenderte con este video. Así que imaginen la siguiente escena, totalmente imaginaria, que solo sirve para ayudar a las personas a razonar desde un punto de vista bíblico, que quede bien claro. Así que imaginen la escena. De un segundo a otro, imaginen a todos los miembros del cuerpo gobernante saliendo corriendo de su vivienda, reuniendo urgentemente algunas pertenencias y partiendo de inmediato a 200 kilómetros para ir a vivir a una ciudad donde no conocen absolutamente a nadie. Si salen de esa ciudad, pueden ser asesinados inmediatamente, legalmente y por cualquier medio. O bien imaginen a los miembros del cuerpo gobernante, algunos de rodillas, otros atados en el suelo, rodeados cada uno de ellos formando un círculo. Un grupo, digamos, de una decena de hermanos, cada uno con una piedra muy grande en las manos. A la señal van a romperle el cráneo a cada uno de los miembros del cuerpo gobernante. Y todo esto, escúchenme bien, con la total aprobación de Jehová. Lo que acabo de describir para la enorme mayoría de los testigos de Jehová que me escuchan en este momento es extremadamente impactante y lo entiendo perfectamente. Este tema no lo voy a desarrollar ahora, será el tema de un próximo video que nos permitirá comprender cuál puede ser el pensamiento de Jehová respecto a la actitud totalmente condenable de los hermanos del cuerpo gobernante durante la crisis de 2020. ¿Les dice algo esto, hermanos y hermanas, el pensamiento de Jehová? ¿O quizás eso es secundario para ustedes? Quizás el pensamiento del cuerpo gobernante es más importante que el pensamiento de Jehová a sus ojos. Así que si creen que este próximo video puede interesarles, pueden suscribirse. Bien, dicho esto, comencemos. Este video es la continuación de los videos números 6 y 7 dedicados a esa obediencia ciega, a aquellos que nos dirigen, a quienes se nos anima muy regularmente a obedecer, lo cual no me parece en absoluto bíblico y que, como lo demostró el desastre durante la pandemia, incluso puede ser extremadamente peligrosa e incluso provocar la muerte de nuestros queridos hermanos y hermanas. Y es por esta razón que este tema me importa especialmente, con el objetivo de que en el futuro los hermanos y hermanas puedan saber cómo reaccionar, cuáles son sus derechos ante los ojos de Jehová. Examinemos entonces las razones que podrían llevar a los hermanos y hermanas a obedecer ciegamente a los ancianos de las congregaciones. El folleto examinemos del 2 de febrero de 2025. Podíamos leer allí: deberíamos estar verdaderamente dispuestos a obedecer a aquellos a quienes Jehová ha confiado cierta autoridad. Fin de la cita. Obviamente se trata de los ancianos. Esta frase puede dar la impresión de que tienes a un anciano frente a ti. Él tiene una autoridad. Pues bien, es el mismo Jehová quien decidió confiársela. Pero esta frase también podría entenderse como que los ancianos reciben esa autoridad automáticamente debido a su nombramiento. Nombramiento que tal vez Jehová no apruebe. Por ejemplo, un esposo recibe automáticamente cierta autoridad sobre su familia porque Jehová le ha confiado esa autoridad. Como a todos los esposos del mundo entero, así es como funciona. Así que, de la misma manera, cuando un hermano es nombrado anciano, recibe automáticamente esa autoridad que Jehová ha previsto, sin que eso signifique necesariamente que Jehová apruebe su nombramiento. La Atalaya del 16 de marzo, páginas 20 a 21, párrafo 9, decía: Jesús ha establecido ancianos para dirigir la congregación. Él quiere que los respetemos y que sigamos sus instrucciones.
No siempre es fácil, pero podemos pedirle a Jehová su Espíritu Santo para que nos ayude a obedecer cualquier instrucción de los ancianos. Fin de la cita. Así que las cosas son un poco diferentes. Esta vez es Jesús quien establece a los ancianos. Una vez más, esta frase puede entenderse de estas dos maneras diferentes. Pero hay que reconocer que estas formulaciones dan de todos modos la impresión de que es Jehová o Jesús quienes eligen a los ancianos individualmente. Última declaración tomada del libro Llenos de Testimonios, página 43, en una nota al pie. Hoy se puede leer allí: el cuerpo gobernante nombra a los superintendentes de circuito, quienes a su vez tienen la responsabilidad de nombrar a los ancianos y siervos ministeriales. Bien, entonces, ¿es Jehová, Jesús o los superintendentes de circuito quienes nombran a los ancianos? Para mí, Jehová o Jesús es lo mismo. No porque sean la misma persona, sino porque Jesús es el representante de su Padre Jehová, y en ese sentido se pueden atribuir a Jehová cosas que hizo Jesús. Por otro lado, hay una gran diferencia entre Jehová, el Dios todopoderoso y perfecto, que establecería a los ancianos y siervos ministeriales, y un simple superintendente de circuito imperfecto. ¿Cuál es entonces la opción correcta? Pues bien, es la última. Son los superintendentes de circuito quienes nombran a los ancianos. ¿Qué permite afirmarlo? Pues bien, en primer lugar, cualquiera que sea mínimamente razonable sabe muy bien que entre los cientos de miles de ancianos y siervos ministeriales que fueron nombrados durante más de un siglo, necesariamente había muchos de ellos cuya designación no fue en absoluto aprobada por Jehová. Es fácil de entender. Por ejemplo, nadie me hará creer que el pedófilo que fue nombrado hace 20 años en mi congregación, cuando ya era pedófilo desde hacía mucho tiempo, fue nombrado por Jehová o Jesús. Fue condenado a 10 años de prisión, si mal no recuerdo, y justamente yo estaba en el centro de ese asunto, ya que le daba el estudio bíblico a su hijastro, a quien él abusaba. Había notado que algo no estaba bien, pero lamentablemente no lograba entender cuál era el problema. Tampoco nadie podrá convencerme de que los espías que se infiltraron en los cuerpos de ancianos en los años 40 en Estados Unidos, creo, fueron nombrados por Jehová. Una vez más, el hecho de que Jehová permita algo no significa que lo apruebe. Por ejemplo, el hecho de que Jehová permita que ocurran cosas anormales dentro del cuerpo gobernante no significa que él apruebe eso dentro de su organización. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es que tantos hermanos y hermanas han llegado a pensar que el nombramiento de cada anciano cuenta con la aprobación de Jehová? Veamos esto. El libro Presten atención a sí mismos y a todo el rebaño, página 43, párrafo 20, decía lo siguiente: los hombres que cumplen con los requisitos establecidos en la Biblia son nombrados ancianos o siervos ministeriales en las congregaciones. Por lo tanto, se puede decir que aquellos que tienen las aptitudes requeridas son nombrados por el Espíritu Santo. Fin de la cita. De hecho, existen muchas publicaciones que defienden la idea de que los ancianos y siervos ministeriales son nombrados por el Espíritu Santo bajo el pretexto de que los requisitos están en la Biblia y que la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. En realidad esto es sumamente ambiguo, porque enseñar que los ancianos son nombrados por el Espíritu Santo realmente da a entender que es Jehová mismo, personalmente, quien nombra a los ancianos y siervos ministeriales. Esto, sumado a las declaraciones que hemos analizado anteriormente, permite entender que muchos hermanos y hermanas terminan pensando que es Jehová o Jesús quien nombra a sus ancianos. Por ejemplo, cuando los hermanos y hermanas escuchan palabras como las que se pueden leer en la Atalaya de 2009 del 15 de octubre, página 16, párrafo 18, cito: por último, podemos demostrar que somos amigos de Cristo cooperando con los ancianos de la congregación. Estos hombres son nombrados por el Espíritu Santo bajo la dirección de Cristo.
¿Qué entienden los hermanos y hermanas si no es que realmente es Jehová o Jesús quien nombra a los ancianos? Ahora bien, dicho esto, es cierto que los ancianos, antes de proponer la designación de un hermano, oran a Jehová para obtener su Espíritu Santo y su dirección. Pero aún así, todos sabemos que cuando le pedimos a Jehová su Espíritu Santo, no nos convertimos en marionetas en sus manos que Él va a guiar como robots para que cumplamos su voluntad. No es así como sucede en nuestra vida privada. Y tampoco sucede así dentro de la organización de Jehová, ni mucho menos dentro del cuerpo gobernante. Entonces me van a preguntar, ¿qué interés tiene el cuerpo gobernante? ¿Podría tener interés en mantener esta ambigüedad? Pues bien, aquí es donde volvemos a nuestro tema, la obediencia ciega a quienes nos dirigen. Espera, hermanos, hermanas, ¿te atreverías a oponerte a desobedecer a los hermanos que Jehová ha designado, a los hermanos que fueron nombrados por el Espíritu Santo? Acaban de entender, esta manera de presentar las cosas condiciona a los hermanos y hermanas a una perfecta sumisión y obediencia ciega a quienes nos dirigen. Les vuelvo a leer la frase de la Atalaya de marzo de 2016. Podemos pedirle a Jehová su Espíritu Santo para que nos ayude a obedecer cualquier instrucción de los ancianos. Por eso con razón hablo de una obediencia ciega dentro de la organización. Algunos responderán sí, de acuerdo, pero la Biblia explica claramente que debemos obedecer a quienes nos dirigen, lo cual es totalmente cierto. Hebreos capítulo 13, versículo 17, podemos leer allí. Obedezcan a quienes los dirigen y sean sumisos, porque ellos velan constantemente por ustedes. Un hombre que dará cuentas para que lo haga con alegría y no suspirando, porque eso sería en su perjuicio. Muy bonito. Y un versículo bíblico muy bueno, los ancianos hacen un trabajo muy grande en las congregaciones, además de su trabajo secular, así como de su responsabilidad familiar, y merecen nuestra consideración, nuestro respeto y nuestra colaboración. Dicho esto, ¿qué es lo que dirigen? ¿Nuestras vidas o la organización de Jehová? Todos conocemos la respuesta, la organización de Jehová, lo que significa, por ejemplo, que el cuerpo gobernante tiene la autoridad para decidir cómo se organizan las reuniones, cómo se construyen los salones del reino, lo que sucede dentro de los salones, etc. Dentro de las estructuras de la organización, los ancianos pueden dar todas las instrucciones que deseen. Tienen todo el derecho, han recibido ese derecho de parte de Jehová. Es bíblico siempre y cuando estas instrucciones no vayan en contra de las leyes de Jehová, por supuesto. Fuera del marco de la organización, el testigo de Jehová hace lo que quiere siempre y cuando no infrinja ninguna ley divina. Está ante su conciencia, ante Jehová, y ciertamente no ante los ancianos ni ante el cuerpo gobernante. Toma sus propias decisiones, hace sus propias elecciones y las asumirá. Fuera del marco de la estructura material, por así decirlo, de la organización, los miembros del cuerpo gobernante y los ancianos no tienen ningún derecho sobre la organización, ninguna autoridad para darnos instrucciones, ni para entrometerse en nuestra vida privada, no son nuestros dueños. Presten atención, por favor, a lo siguiente. La Atalaya de 1994, del 1 de octubre, página 20, párrafo 20. Encuentro este párrafo extraordinario por su equilibrio, sabiduría bíblica y sentido común, tocando el corazón de la vida cristiana. Se lo cito. Jehová creó a los seres humanos con libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones por sí mismos. Si bien se supone que los ancianos deben aconsejar e incluso disciplinar, no deben dictar la vida ni la fe de los demás. Pablo dijo, no que tengamos autoridad sobre vuestra fe, sino que somos colaboradores para vuestro gozo. Porque por vuestra fe estáis firmes, conforme a 2 Corintios 1:24. El párrafo continúa. De hecho, cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6:5.
Jehová nos concede una gran libertad dentro de los límites de sus leyes y principios. Por eso los ancianos deberían evitar establecer reglas donde los principios de las Escrituras no se transgreden. De igual manera, deberían refrenar cualquier tendencia a convertir en dogma opiniones personales o a dejar que su amor propio intervenga cuando alguien cuestione su punto de vista. De Corintios 3:17-1, Pedro 2:16. Fin de la cita. Saben, hermanos, hermanas y amigos, lo que voy a decirles puede parecerles un poco tonto, pero podría ser que este párrafo sea una clave para solucionar muchos problemas dentro de la organización de Jehová. Voy a repetir esta frase del párrafo. Los ancianos y por supuesto los miembros del cuerpo gobernante, ya que también son ancianos, no deben gobernar la vida ni la fe de los demás. No sé si soy el único que piensa así, pero a partir del momento donde se amenaza a los hermanos y hermanas con la expulsión, donde se les tacha de hermanos rebeldes, desobedientes, tratando de hacerlos sentir culpables, etc., si no siguen las instrucciones del cuerpo gobernante o de los ancianos en cuestiones totalmente personales, ¿no estamos acaso gobernando la opinión de los hermanos y hermanas? Por ejemplo, durante la crisis del COVID, el cuerpo gobernante actuó de manera coercitiva. Esa es la realidad. Pero dado que la vacuna era una cuestión totalmente personal y de conciencia, ¿no intentaron acaso gobernar la opinión de los hermanos y hermanas? ¿No están gobernando la opinión de los hermanos y hermanas cuando dan instrucciones que los hermanos y hermanas deben obedecer obligatoriamente? Por ejemplo, en caso de una posible catástrofe natural, en caso de riesgo de conflicto armado, en caso de decidir realizar estudios largos, en caso de decidir inscribirse en un grupo de encuentros para hermanos y hermanas solteros, en caso de decidir hablar de la Biblia en las redes sociales. Y voy incluso a sorprenderles en el caso de que un testigo de Jehová decidiera tener un arma en casa para defenderse o defender a su familia. ¿No está el cuerpo gobernante intentando dominar la fe y la conciencia de sus hermanos y hermanas? Eso es lo que veremos en mi próximo video, especialmente aclarando la diferencia que existe entre una orden, una instrucción y una sugerencia, y analizando las diferentes situaciones que acabo de mencionar. Denle like a este video para dar visibilidad a este canal si así lo desean. Por supuesto, a mi derecha está el video principal de este canal y a mi izquierda pueden hacer clic en la bolita para suscribirse. Muchas gracias por escuchar y hasta muy pronto.